En contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad, señor presidente, el orden del día. Muchas gracias. Con base en el orden del día, le pediría al señor senador Roberto Gil Schwartz pudiese compartirnos el mecanismo de procedimiento por medio del cual se desahogará las comparecencias que nos ocupan. El día de hoy se desahogarán 7 comparecencias de los candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar los cargos de referencia. De conformidad con el acuerdo aprobado por estas comisiones unidas, cada uno de los comparecientes tendrá hasta 5 minutos para formular una intervención inicial. Posteriormente se formularán 4 preguntas. Cada senadora o senador tendrá hasta 2 minutos para formular la pregunta y el compareciente hasta 3 minutos para sus respectivas respuestas. Este es el acuerdo parlamentario que ha sido aprobado por comisiones unidas, señor presidente, y en esos términos se desahogarán las comparecencias de mérito. Muchísimas gracias, senador presidente. En atención al mismo acuerdo, se comenta que las presentaciones se harán en estricto orden alfabético, y en este sentido le pediríamos al ciudadano Héctor Carrillo Maínez tuviera la bondad de acompañarnos. Mientras ocupa su lugar nuestro compareciente, me ha instruido el presidente de la Comisión de Hacienda a hacer la lectura de su referencia curricular. El licenciado Héctor Carrillo Maínez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma del Noreste. Se ha desempeñado como administrador de proyectos de normatividad del Secretariado Técnico, director de proyectos del Secretariado Técnico, administrador de proyectos especiales. Actualmente se desempeña como magistrado adscrito a la Segunda Sala Regional Norte Centro Segunda. Bienvenido, licenciado Héctor Carrillo Maínez. Muchas gracias, senador presidente. Bienvenido, licenciado Carrillo Maínez. Tiene usted el uso de la voz por 5 minutos. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecerles la oportunidad de comparecer en este acto democrático propio de una república como la nuestra. Obviamente, yo quiero decir por qué quiero ser nuevamente magistrado, y tengo 5 razones para proponerme como magistrado. Porque como ciudadano mexicano tengo la obligación de contribuir al Estado. Tengo la obligación, obviamente el deber cívico, de participar en las actividades que el Estado requiera de todos los ciudadanos mexicanos como el suscrito. Asimismo, por mi vocación al servicio público, ya que he colaborado por 32 años, 12 años en la Procuraduría Fiscal, ejerciendo facultades de abogado dictaminador, jefe de departamento de juicios de nulidad, jefe de unidad de lo contencioso y subprocurador fiscal regional. Asimismo, ingresé a la Subsecretaría de Ingresos por más de 4 años, estuve laborando ahí, ejerciendo facultades de administrador y director. También entré al SAT, ingresé allí y estuve por más de 3 años también como administrador y director. Cuando estuve en el SAT y en la Secretaría de Ingresos también realicé la función de ser corresponsal adjunto de México ante el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Desde el año 2001 al marzo de 2013 he fungido como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Otra razón por la que considero idónea mi candidatura es por mi preparación académica, ya que después de haber obtenido el título de licenciado en Derecho, he realizado cursos de posgrado en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, en un curso procesal, asimismo en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en un curso de abogados hacendarios, con el cual ingresé a la Secretaría de Hacienda. También realicé 2 diplomados, uno en el ITAM, en materia de impuestos, automatizado de impuestos, y otro en el SEDA, en Federalismo Fiscal. Posteriormente, en la Universidad Autónoma del Noreste, realicé el estudio de maestría fiscal y recientemente realicé estudios en doctorado que acabo de concluir. Precisamente traigo aquí para ofrecerles a la Biblioteca del Senado la tesis de mi doctorado para la biblioteca. Bueno, mis antecedentes laborales, que ya se los acabo de escribir,
siempre he tratado, procurado, de actuar siempre con legalidad, honestidad, honradez, imparcialidad, responsabilidad, transparencia, por supuesto, con ánimo de justicia. Un valor altamente anhelado por la sociedad y que es muy difícil de alcanzar, pero que hay que procurar siempre, en nuestras actitudes, en nuestras actividades, siempre buscar la justicia. Creo que en el desempeño de mi función como servidor público, y asimismo por los estudios realizados, considero que he alcanzado una madurez necesaria para realizar la función a que estoy ahorita propuesto. Por supuesto, yo quiero seguir en el Tribunal Fiscal, porque es un órgano que ha impartido justicia y que tiene un reconocimiento nacional e internacional y que cuenta con un cuerpo de servidores públicos que coadyuvan en la justicia hacia la sociedad y que es bien visto. Por lo tanto, quiero seguir formando parte de ese cuerpo de servidores públicos, pero de ustedes obviamente dependerá. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, licenciado Carrillo Maínez, por su exposición. Siéntase usted bienvenido. Y el bloque de senadores en registro para poder participar en esta comparecencia lo encabeza la senadora Dolores Padierna hasta por 2 minutos. Usted dice que ha impartido justicia, cosa que coincidimos plenamente con lo que usted plantea, pero además de justicia hay que ganar los juicios fiscales en beneficio del Estado mexicano. Al mes de junio del 2012, el SAT tenía registrados 793,000 millones de pesos de créditos fiscales. De ellos, 521,000 millones, o sea, 2/3 partes, se encontraban en litigio y no podrán cobrarse hasta que haya una resolución judicial. Están en manos de ustedes. Históricamente se ha logrado cobrar aproximadamente el 54% de créditos, lo que significa una enorme pérdida para el erario público. Son 365,000 millones de pesos lo que deja de cobrarse. Yo le quisiera preguntar, en su opinión, cuáles son las causas que explican la pérdida de estos enormes recursos fiscales. Sí, yo creo que hay 2 situaciones. Gracias, senadora. Adelante. Perdón. Su nombre no tiene que disculparse. Adelante, licenciado. Yo creo que aquí son 2 situaciones que hay que atender. Primero, el rezago. El rezago, el no dictar la sentencia oportunamente. No obstante que ahorita hemos abatido el rezago a pasos agigantados, tomando en cuenta los datos que tenemos, porque ahorita al mes de marzo el tribunal tiene 66,000 asuntos, poquito arriba de 66,000 asuntos en inventario. Lo que hace 6 años, cuando comparecí aquí a la comisión permanente en mi anterior nombramiento, teníamos 117,000, es decir, abatimos más de 50,000 en menos de 6 años. Estamos haciendo las cosas correctamente, se están proporcionando nuevas estructuras al tribunal, algunas salas tienen 4 secretarios, otras se les da oficiales jurisdiccionales, se están creando salas auxiliares, se están haciendo salas especializadas, y creo que todo eso ha coadyuvado, además obviamente del juicio sumario, que ha contribuido mucho a esto, ¿verdad? El otro aspecto sería, además del rezago, sería el aspecto cualitativo y por qué se pierden juicios, pero eso ya será objeto de la defensa de la autoridad, porque las autoridades muchas veces adolecen de una buena defensa, si no es que el acto por sí mismo ya trae vicios. ¿Qué ocurre? Muchas veces en el juicio el actor argumenta una determinada situación y le revierte la carga de la prueba a la autoridad. Por ejemplo, niego lisa y llanamente que yo haya llevado a cabo esa operación. La autoridad automáticamente está obligada a demostrar que sí llevó a cabo la operación y luego no la demuestran. Pero eso ya son tecnicismos dentro del juicio y que en cada caso en concreto se va analizando, y es por eso que muchas veces se pierden juicios. No obstante, la Secretaría de Hacienda me parece que ha ganado mucho terreno en ese aspecto, porque tengo entendido que ellos tienen ahorita reconocido en sus páginas oficiales el 50% de juicios perdidos y el 50% de juicios ganados. Ha ido ganando terreno.
El Seguro Social y el Infonavit creo que todavía les falta un poquito en cuanto a su defensa, pero por ahí esa es mi respuesta. Muchas gracias, licenciado Carrillo Maynes. Tiene el uso de la voz el senador Roberto Gil. Gracias, señor presidente. Bienvenido, magistrado. Como usted bien sabe, hace unos un par de años, se modificó la Constitución en materia de derechos humanos, y una de sus principales implicaciones ha sido o será el control difuso tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. La pregunta que le formulo es la siguiente: ¿Cómo usted cree que impactará a la jurisdicción fiscal y administrativa este nuevo diseño constitucional en materia de derechos humanos? Si usted considera que la jurisdicción se mantendrá incólume o que habrá una transformación importante, ¿en qué sentido será y cómo usted la va a enfrentar en el caso de ser ratificado como magistrado? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senador. Licenciado, tiene usted el uso de la voz hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, los derechos humanos, un tema novedoso aparentemente en nuestra Constitución, pero que es un tema histórico. El derecho humano es un derecho natural que siempre hemos aspirado a los seres humanos. A través de la historia, de los orígenes del hombre, siempre hemos buscado tener derechos de libertad, derechos de petición, derechos de todo tipo. No obstante, el constitucionalismo, que es el que ha otorgado ese reconocimiento, porque nosotros vivimos en un sistema positivista, no naturalista. Entonces el constitucionalismo ha otorgado ese reconocimiento. A partir de ese reconocimiento, hemos nosotros palpado que los derechos humanos se han ido incorporando cada vez más. Y qué bueno que en nuestra Constitución se hizo alusión ya a los derechos humanos como parte de las garantías individuales, pero más por encima de las garantías individuales. Obviamente que los derechos humanos requiere una atención especial. El juez, en mi caso personal, sería dar una interpretación concisa, precisa, pero siempre a favor de la persona, del ser humano, que es lo que establece el principio constitucional. Obviamente el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad hay que atenderlo, desde luego, atendiendo también siempre a la supremacía de la Constitución, porque eso debe quedar muy claro. La Constitución está por encima de todo, los mismos tratados se apoyan en la Constitución para celebrarse. Entonces nuestra labor va a ser esa, aun cuando todavía no tenemos esa experiencia, pero va a ir enfocada a eso, interpretar la norma en un sentido más favorable al ser humano, a la persona. Gracias por la respuesta, licenciado Carrillo Maynes. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos para formular su pregunta la senadora Arely Gómez. Bienvenido, magistrado Héctor Carrillo Maynes. Quisiera que nos platicara un poco sobre el juicio en línea. Usted sabe que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa ha sido pionero en el establecimiento de este juicio. ¿Cuál es el diagnóstico de este sistema y de cara a llevar este medio a otros ámbitos jurisdiccionales, cuáles considera que son sus principales fortalezas y cuáles son sus principales debilidades, también en relación a esto con la recién aprobada Ley de Amparo? Muchas gracias. Gracias a usted, senadora Gómez. Tiene el uso de la voz licenciado Carrillo Maynes, señor magistrado. Gracias, presidente. El juicio en línea pues es algo novedoso en nuestro sistema, aun cuando la informática ha colaborado en el derecho ya de tiempo atrás. No obstante, nosotros hemos tratado de incorporar pues esas ventajas informáticas al juicio en línea. Como todos sabemos, el juicio en línea se ha instrumentado en una sala del tribunal especializada, porque fue una recomendación que se hizo para irlo instrumentando poco a poco. Es decir, a medida que se vaya haciendo más cobertura de juicio en línea, va a ir abarcando más en diversas regiones del país. El juicio en línea obviamente tiene su plataforma en la informática. La informática sabemos que tiene por ahí algunas debilidades. Por eso ahí creo que tenemos ahí un problema, porque los justiciables, los que no acuden al juicio en línea, lo hacen, consideramos, porque tienen temor a que les hackeen, a que les hagan una situación de ese tipo. No obstante, todos los sistemas tienen antivirus, y el sistema de juicio en línea tiene un sistema de los más avanzados en protección precisamente de la información. Creo que el juicio en línea, podemos hablar de muchas cosas,
está avanzando ahorita en lo que va del 7 de agosto de 2011 que se instrumentó al febrero del presente año, tenemos algo así como 1.509 asuntos presentados, con algo así alrededor de 20,000 millones de pesos en controversia. Y se han resuelto algunos 970, algo así, 900 y tantos, se han resuelto, aunque yo no estoy resolviendo el juicio en línea, pero tengo ese dato. El juicio en línea, obviamente, esperemos que sea una situación o una posibilidad de acercar más a la justicia a los contribuyentes. Y este sistema de juicio en línea nos va a servir a nosotros para impulsarlo hacia otros sistemas, por ejemplo, el juicio de amparo. De hecho, ahí la ley de amparo ya establece los medios informáticos también, que eso lo instrumentará ¿cómo se llama? El órgano administrativo del Poder Judicial, lo va a instrumentar lo relativo a cómo se va a manejar ese aspecto informático en el Poder Judicial. Nosotros tenemos ese problema con ellos precisamente porque cuando se instrumenta el juicio en línea con nosotros y se van al amparo o a revisión, no podemos mandarle el juicio en línea porque ellos no tienen la plataforma informática, tenemos que sacarle copia. Entonces se va al amparo y la revisión en copia cuando nosotros lo tenemos acá, ahora sí que en un disco duro, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se vienen las cosas, pero pues esa sería mi respuesta, senadora. Muchas gracias por su respuesta, licenciado Héctor Carrillo Maínez. Con esta respuesta concluye su participación en esta comisión de trabajo. Apreciamos mucho su presencia, su disponibilidad, siéntese bienvenido y estaremos en comunicación con usted. Muchas gracias. Gracias a usted, señor magistrado. ¿A quién entrego esto, perdón? ¿Es para usted? Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pediríamos al licenciado Óscar Alberto Estrada Chávez tuviese la gentileza de acompañarnos, mientras tanto leemos su currículum. El licenciado Óscar Alberto Estrada Chávez es abogado por la Escuela Libre de Derecho, candidato a maestro en Filosofía del Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como director general adjunto jurídico del Sistema Financiero de Fomento, Unidad de Banca de Desarrollo, director general de Normatividad, Subprocuraduría General de Asuntos Jurídicos e Internacionales. Actualmente se desempeña como asesor del Procurador Fiscal de la Federación. Bienvenido, maestro Estrada Chávez. Muchas gracias, licenciado Estrada Chávez. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos para poder hacer su presentación. Buenos días, mi nombre es, como quedó manifiesto, Óscar Estrada, y agradezco infinito esta oportunidad que me ha conferido el honor de comparecer ante ustedes. Mi experiencia profesional de 23 años en la administración pública me ha conducido a la aplicación del derecho de forma continua, a través de su revisión, elaboración, práctica y vivencia como regla conductora en el actuar de la administración pública. Mi paso por la Secretaría de Educación Pública, además de acercarme al conocimiento de las disposiciones en materia educativa, de protección al patrimonio cultural, del deporte y derechos de autor, me otorgó la oportunidad de pertenecer al equipo de abogados que trabajó en el proceso de transferencia de los servicios educativos a las entidades federativas, de las reformas al artículo 3º constitucional en marzo de 1993 y en la iniciativa de la vigente Ley General de Educación. Mi experiencia con el derecho fiscal, del comercio exterior, de expropiación, bienes nacionales, presupuestario, adquisiciones y demás competencia de la Secretaría de Hacienda, las debo a mi paso por la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto y por la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la cual he tenido oportunidad de participar en la elaboración, entre otras, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en proyectos de leyes de ingresos y de decretos de presupuestos de egresos de la Federación. Fue enriquecedor mi paso, aunque breve, por la Procuraduría General de la República, por tratarse de una época en la que se gestó una extensa revisión en temas de importancia para la procuración de justicia, tales como la necesidad de cambiar el sistema de justicia penal, la mejor manera de compartir esfuerzos entre los estados y la Federación en el combate al narcomenudeo, el estudio de alternativas para lograr una mayor autonomía en el ejercicio de sus funciones y el desarrollo del servicio civil en dicha Procuraduría.
Pertenecer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal me permitió participar en la revisión de la Agenda Legislativa Nacional, en el estudio de controversias constitucionales, así como en la elaboración de decretos y reglamentos del presidente en prácticamente la totalidad de las ramas del derecho administrativo. Por otra parte, el ejercicio de mi profesión en las áreas jurídicas de Banobras y en la Unidad Banca de Desarrollo me permitió retomar el conocimiento del sector financiero, pero ahora desde la perspectiva de la banca de fomento y su muy peculiar problemática, mucho más compleja de lo que se considera habitualmente. Considero que al cabo de una transición institucional de más de 70 años, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, si bien ha alcanzado un notable desarrollo, sigue enfrentando retos propios de un órgano jurisdiccional en una organización política que aspira a merecer el calificativo de un Estado constitucional de derecho. Apunto los siguientes: establecimiento de criterios para el ejercicio del control difuso y control de convencionalidad, generalizar el uso del juicio en línea en vez de limitarlo a una sala especial, el desarrollo de criterios jurisprudenciales para el otorgamiento de medidas cautelares y la suspensión del acto o resolución impugnados conforme con las inquietudes que han surgido en el proceso de reformas a la Ley de Amparo, fomentar el conocimiento de sus criterios entre las diversas áreas de la Administración para mejorar sus prácticas y disminuir menoscabos en el patrimonio público, otorgamiento de facultades sancionadoras directas para hacer cumplir sentencias en vez del mecanismo actualmente previsto en la ley, escoger entre la alternativa de proporcionar definitividad a sus resoluciones o plantear de plano en un futuro su incorporación al Poder Judicial de la Federación, ser una institución de acceso más amplio a la justicia administrativa, estableciendo salas en toda la República o bien mediante oficinas de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en todos los lugares del país, independientemente de la existencia o no de salas regionales de tribunal en dichas demarcaciones. Finalizo, señores senadores, con la enumeración de algunos principios que a mi juicio deben regir el actuar de un magistrado en el marco de lo anterior y que por lo tanto manifiesto a ustedes como razones que expongo para merecer su venia en el proceso de nombramiento que nos ocupa. Ponderación, para lograr que las determinaciones jurisdiccionales no frustren los objetivos de interés público y beneficio colectivo que justifican a las disposiciones administrativas, pero sin permitir la arbitrariedad de las autoridades. Sensibilidad para detectar aquellos casos que constituyan un abuso de poder o el desgaste innecesario de las instituciones jurídicas, tanto de parte de la autoridad como de los particulares. Apertura de criterio para ir más allá de una lectura literal de las reglas e interpretar y aplicar las normas de manera de lograr los fines que persiguen. Interpretar no solo los textos legales, sino también entender los casos, las necesidades de las partes y los efectos sociales de las resoluciones, ir al fondo de los asuntos, discriminar lo accesorio de lo principal y tratar de resolver las controversias de forma tal que la sentencia pueda servir como modelo de conducta profesional. Entender que el control de convencionalidad en materia de derechos humanos es obligatorio y oficioso para todos los jueces del Estado mexicano. Y finalmente, una sensibilidad para reaccionar frente a la justicia, frente a la injusticia. Para ello no se requieren grandes elaboraciones doctrinales o filosóficas sobre lo que la justicia sea, sino más bien empatía al observar esas injusticias fácilmente remediables que no obstante se perpetúan sin razón en nuestras sociedades. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, licenciado Estrada Chávez, por su presentación, una muy grata exposición. Y para la ronda de preguntas y las posibles respuestas que usted exprese, le estaríamos pidiendo al senador Benjamín Robles que hasta por 2 minutos pudiese hacer su planteamiento. Gracias, senador presidente. Primero, felicitar al licenciado Estrada Chávez por estar aquí en el Senado de la República para este proceso de ratificación, una vez que recibimos la notificación del titular del Ejecutivo. Es evidente que si está usted aquí es un conocedor del tema, no es el propósito de la pregunta que voy a formularle, cuestionarlo, sino conocer su punto de vista respecto al tema de la improcedencia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en materia tributaria. Y para ello me refiero a la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2011, como usted sabe, que establece la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración
en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general y la autoridad emisora no supera el problema de inconstitucionalidad en el término de los 90 días naturales. Sin embargo, también se estableció una excepción de procedencia a esta declaratoria general al decidirse que no sea aplicable en el caso de las normas generales en materia tributaria. Por eso le pregunto a usted, ¿considera que las sentencias de amparo que determinen la inconstitucionalidad de una norma general en materia tributaria debiesen tener efectos generales conforme al procedimiento para la declaratoria general de inconstitucionalidad, con el fin de garantizar que ningún gobernado esté obligado a cumplirla? Y una segunda pregunta en este mismo contexto: ¿considera usted, licenciado Estrada Chávez, que sería suficiente la inaplicación de la norma tributaria por medio del control difuso de la constitucionalidad? Le apreciaré mucho sus respuestas. Es mi pregunta, senador presidente. Como siempre, una destacada pregunta, senador. Muchas gracias. Tiene hasta 3 minutos el licenciado Estrada Chávez para dar respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Una disculpa por la apresurada lectura de mi presentación. En 5 minutos traté de decir todo lo que quería proponer. En relación con la pregunta del señor senador, si me permite, le voy a contestar poniéndome una doble, ¿cómo se dice?, cachucha. Como ciudadano, desde luego que siempre he observado que o sentido, y como abogado, que la protección a los actos arbitrarios por cualquier falta de forma de constitucionalidad de las autoridades deben ser detenidos, debe ser protegido el particular, y en principio debería de ser regla general el hecho de que se declarara de esta manera la inaplicabilidad de la misma. Y eso lo pudiera decir yo o con mis alumnos dando clases, seguramente todos pensarían en el mismo sentido. Y en mi trabajo en la Secretaría de Hacienda también he observado una cierta, en ocasiones, predisposición a un trato, en ocasiones de, no voy a decir privilegio, pero sí de preferencia de parte de la dependencia, el cual, no obstante, yo justificaría por el grado de profesionalismo que llevan los servidores públicos que trabajan en ella y por la, digamos, prioridad, más que prioridad, es una actividad estratégica, la recaudación en el Estado, de impuestos del Estado. Entonces, le voy a contestar la pregunta, ya dejando mi cachucha de ciudadano y poniéndome la de servidor público, y de servidor público no nada más de la administración pública, si me la pusiera como legislador, creo que hay que inaplicar la disposición, pero solamente para efectos particulares, tomando en consideración que la actividad recaudatoria del Estado, si se llegara a ver interrumpida por la declaratoria de índole general de una ley que fuera, digamos, estratégica, fundamental, pudiera llegar a causar un daño mayor durante un periodo de tiempo. Y el grado de arbitrariedad que hubiera sido detectado al conceder la declaratoria de inconstitucionalidad, de todas formas está paliando al darle efectos al particular. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias por la respuesta, licenciado Estrada Chávez. Le suplicaría al senador Raúl Gracia pudiera, por espacio de 2 minutos, hacer su planteamiento. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, reconocerle su capacidad técnica, su trayectoria así lo manifiesta y su exposición lo refrenda. Preguntarle por qué dar este tránsito de labores materialmente administrativas ejecutivas a un rol materialmente jurisdiccional. Y una segunda pregunta que deviene de su presentación: usted establece como un reto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa el definir, perdón por la redundancia, el establecer la definitividad de sus sentencias o su incorporación al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué esta disyuntiva? ¿Y usted por cuál de estas definiciones se inclinaría y por qué? Muchas gracias. Gracias, senador, por la pregunta. Le suplicaría al licenciado Estrada Chávez pudiera dar respuesta hasta por 3 minutos. Claro que sí, muy amable. En principio, los que hemos seleccionado cursar la carrera de abogados, solamente en lo personal puedo obedecer a varias razones. En mi caso, curiosamente, fue después de haber recibido la influencia
quizás es un argumento pueril, pero de una película que me pareció ejemplar, en la cual presentaban a un abogado que luchaba denodadamente por la justicia y la verdad de las cosas, aún sobre, en ese caso fue sobre los intereses del cliente. Eso a mí me motivó en momentos en que yo andaba pensando si quería ser arqueólogo, periodista u otra cosa. Entonces, eso fue lo que me motivó a estudiar Derecho. Comencé en la ciudad de Tijuana, quise asumir el reto de enfrentarme a la Escuela Libre de Derecho, que era me decían que era muy difícil, sí lo fue en algunas ocasiones, y las oportunidades fueron llevándome, sin embargo, a la administración pública más que al Poder Judicial. Muy reciente de haber yo sido egresado, me enteré de que necesitaban un jefe de departamento en el área jurídica, entidades paraestatales, y que estaban haciendo entrevistas, que no tenían un candidato. Fui y obtuve el puesto, y a partir de entonces la administración pública me fue permitiendo ir ascendiendo, conocer juristas a los cuales debo mucho, y fue esa la razón que mi trayectoria siempre me fue llevando por la administración pública. Como dije, tengo 23 años, no obstante, ese deseo de resolver los casos, en muchas ocasiones como última palabra, habiendo sopesado debidamente los intereses en juego, me parece a mí fundamental. Y de hecho, a pesar de trabajar en la administración pública, hay muchas oportunidades en las que servidores públicos tenemos maneras de hacer eso. A los abogados, cuando estamos en áreas jurídicas de una dependencia o de una entidad, muchas veces nos toca resolver conflictos internos de nuestra propia entidad, o también entre dependencias. Ahora bien, esa es la razón, digamos, en cierto sentido quizás estoy tratando de regresar a los orígenes vocacionales que me llevaron a la carrera de Derecho, la cual no fue directa, como dije, por las oportunidades que fueron saliendo de la administración pública. En cuanto a la propuesta o reto que yo marqué en el sentido de determinar si la posible definitividad de las resoluciones del tribunal, es por lo siguiente: es un tribunal en gran medida de legalidad, y que se dice que tiene un alto grado de ratificación de su trabajo por el Poder Judicial. Mi pregunta es, si tiene ese alto grado de trabajo, pues ¿para qué seguir con la revisión todavía al Poder Judicial? Muchas veces se cuestiona si tiene caso o no un tribunal de estas características. Yo creo que sí lo tendría si resolviera de manera definitiva y fuera benéfico para el Poder Judicial poder asumir cierta carga de trabajo que le llega. Si todos los asuntos van a terminar en el Poder Judicial, pues por la especialización de los magistrados mejor pasémoslos al Poder Judicial, aprovechando su experiencia. Muchas gracias, licenciado Óscar Alberto Estrada Chávez. Le pediría al señor senador Gerardo Sánchez que, como siempre, nos pudiese distinguir con su participación. Con mucho gusto. Muchas gracias, presidente. Maestro Alberto Estrada, desde luego que me llama la atención la visión externa que existe en torno al Tribunal Fiscal y Administrativo, y esto desde luego implica pues el que se revolucione en mucha toma de decisiones, porque no se resuelven con la agilidad que nosotros quisiéramos. Sin embargo, me gustaría preguntarle en relación al control difuso de constitucionalidad, que constituye un nuevo paradigma constitucional que deben ejercer todos los jueces mexicanos. Esto implica una intensa capacitación y actualización de los jueces sobre los contenidos del derecho internacional, de los derechos humanos y particularmente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como del funcionamiento de la nueva técnica interpretativa de las normas relativas a los derechos humanos, que aquí inclusive ya se ha hecho alusión de manera reiterada. Mi pregunta es, ¿cuáles son los retos que implica para usted el cumplimiento efectivo de nuestra Constitución con fundamento de la supremacía constitucional y la primacía del control difuso de la convencionalidad? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias por la participación, senador Gerardo Sánchez. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos para darle respuesta al licenciado Estrada Chávez. Muchas gracias. En primer lugar, como usted señala, es un hecho que estos paradigmas que muchos de nosotros nos formaron ya han dado lugar a unos nuevos y considero yo que mejores.
¿Qué retos hay que hacer para que en verdad se lleven a cabo, para que el control difuso sea efectivo? Pues en primer lugar, una gran tarea, y lo observo así, de concientización entre los mismos juzgadores. La revisión de convencionalidad de este control difuso obligatorio para todos los jueces del Estado mexicano no es algo a lo que están acostumbrados, no es algo a lo que quizá tampoco están preparados. Servicios de carrera, doctorados, que no fueron desarrollados bajo estos nuevos esquemas, creo que necesitan una actualización, pero el principal paso es romper quizás o promover un cambio de cultura, que se sientan con la seguridad de hacerlo. Si usted observara casi todas las disposiciones o leyes orgánicas de poderes judiciales locales y federales, hay una jerarquía muy piramidal, y prácticamente en todos los casos, cuando se trata de un asunto novedoso, se tiene que esperar el criterio de arriba. No están acostumbrados a de abajo ir cambiando estas maneras de pensar. Entonces los retos serían, en primer lugar, un cambio de cultura, capacitación constante, ¿sí? Capacitación constante, y desde luego el deseo de pretender en verdad, con el ejercicio de la profesión jurisdiccional, pues ahora sí contribuir a que México sea, en toda la extensión de la palabra, un Estado constitucional de derecho. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, licenciado Alberto Estrada Chávez, por la respuesta. Con la misma concluye su presentación el día de hoy en estos trabajos de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público. Le agradecemos, le damos la bienvenida y estaremos pronto en comunicación con usted. Muchas gracias. Gracias a usted. Le suplicaría a la ciudadana María Victoria Lazo Castillo pudiera distinguirnos con su presencia, y le pediría al senador Roberto Gil Suárez que mientras tanto pudiese leernos su currículum. La magistrada María Victoria Lazo Castillo es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como secretaria particular de la presidenta del Tribunal Fiscal, secretaria de Acuerdos del Tribunal, abogada dictaminadora de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y actualmente se desempeña como magistrada adscrita a la 8ª Sala Regional Metropolitana. Bienvenida, magistrada Lazo Castillo. Muchas gracias, senador Gil Suárez. Le damos también cordialmente la bienvenida y le suplicamos pudiese realizar su presentación por espacio de 5 minutos ante los señores y las señoras senadores de estas comisiones. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras senadoras, señores senadores. Agradezco a ustedes la oportunidad y el honor que me brindan de estar aquí para exponer las razones de mi candidatura. Para hablar de ello, considero pertinente hacer referencia antes que nada, y con mucho orgullo, a mis orígenes familiares y, en segundo término, al aspecto profesional. En cuanto al orden personal, debo resaltar el origen humilde del que provengo. Mis padres, originarios del estado de Veracruz, de un lugar llamado Paso del Macho, campesinos sin ninguna preparación y con el ánimo de buscar una mejor oportunidad de vida, vinieron al Distrito Federal enfrentando no solamente la pobreza, el hambre, la falta de un trabajo, sino incluso también enfermedad, la desigualdad y la marginación que provoca la escasez absoluta de recursos. Gracias a su tenacidad, al esfuerzo, a la voluntad, a la dedicación y al sacrificio, pudieron salir adelante, y todo esto lo cuento con el orgullo de señalar que tuve el ejemplo de la disciplina, del esfuerzo, de la responsabilidad y de la tenacidad de padres mexicanos. Así me forjé y así me he conducido. Fui la primera profesionista en una familia de 6 hijos. Sé del compromiso de la gente que lucha desde abajo, día a día, para salir adelante. Esos son mis orígenes. Tengo 2 hijos, hago el doble papel de padre y madre. Trabajo diariamente inculcándoles el mismo ejemplo de honradez, de constancia y dedicación que yo tuve. En cuanto al aspecto profesional,
Debo decir que empecé trabajando hace muchos años, en 1979, en un archivo de una oficina federal de Hacienda. Después, siendo estudiante todavía, ingresé a la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde estuve 7 años, primero como mecanógrafa y después como abogada dictaminadora. Después tuve la fortuna de ingresar al Tribunal Fiscal de la Federación en 1986. Fui secretaria de acuerdos durante 15 años. Uno de ellos fui secretaria particular de la presidenta del tribunal. Posteriormente, en el año 2001, fui designada magistrada, cumpliendo ya 2 periodos de 6 años, siempre en la 8ª sala. Al inicio del segundo periodo de la magistratura, que corrió del 15 de marzo de 2007 al 14 de marzo de 2013, la primera ponencia a mi cargo tenía un inventario de 1,873 asuntos, correspondientes a demandas nuevas y expedientes dados de alta, y no obstante que hubo un gran número de ingresos en tal periodo, al final del mismo se han concluido un total de 1,310 juicios, quedando en mi ponencia un inventario de 563 expedientes en trámite, lo cual advierte el esfuerzo realizado para abatir el número de asuntos pendientes, cumpliendo así con uno de los objetivos del Plan Estratégico 2010-2020 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que de obtener la aprobación de esta soberanía, el compromiso de su servidora es continuar trabajando con el mayor esmero, disciplina, preparación y sobre todo con lo que creo que toda persona debe realizar su trabajo, que es el compromiso, la entrega y la pasión, más aún porque sé que sirviendo al Tribunal Fiscal estoy sirviendo a mi país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada Lazo Castillo. Gracias. Sea usted bienvenida. Y a continuación estaremos desahogando la participación de las señoras senadoras y de los señores senadores con la senadora Dolores Padierna, hasta por 2 minutos. Sí. A pesar de que en su descripción no habla mucho de la carrera, revisamos sus documentos con mucho cuidado y tiene usted mucha experiencia, por lo cual qué bueno que está aquí, que sea mujer y además que vaya a un cargo tan importante. Gracias. Pero como en su descripción habla de que usted se desarrolló en la cultura del esfuerzo, yo le quiero preguntar eso, ¿cuáles son los obstáculos que usted ha encontrado en su larga carrera, en su larga labor de magistrada en la 8ª sala? Y de qué manera podemos nosotros como senadoras, senadores, de qué manera el Senado de la República puede ayudar a mejorar la eficacia, la eficiencia de ese importante tribunal. Gracias. Muchas gracias, senadora. Le suplicaría a la licenciada Lazo pudiese dar respuesta hasta por 3 minutos. Gracias. Mire, en relación, puedo hablar de mi experiencia personal. Como he manifestado, me he dedicado a trabajar. He encontrado, gracias a Dios, la puerta para salir adelante, para esforzarme. Los esfuerzos y los retos deben de ser personales. Mi reto es ser cada vez mejor persona, mejor profesionista y vencer obstáculos que se lleguen a presentar, pero básicamente con esfuerzos y dedicación, con trabajo y conducirse diariamente con esa dedicación que puede uno dar en este caso pues al tribunal, que es una institución que nos da tanto en el desarrollo personal como profesional. Creo que uno debe de vencer pues cualquier obstáculo, organizarse, atender a la familia, atender el trabajo y cualquier cosa que se presente. Creo que la mujer es capaz de vencer todos los retos que se le presenten, porque tiene esa voluntad, tiene la decisión y la fortaleza que nos han dado a las mujeres y que vencemos cualquier obstáculo que se nos pueda presentar. Es lo que le puedo comentar. Agradecemos su respuesta, licenciada Lazo Castillo. Le suplicaríamos al senador Roberto Gil Suárez pudiese hasta por 2 minutos hacer sus preguntas.
Magistrada, sea usted bienvenida. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Una de las atribuciones que el Tribunal Fiscal ejerce es en buena medida la defensa de los contribuyentes frente a actos de autoridad, la resolución de los conflictos que tienen que ver con violaciones a los derechos de los contribuyentes. ¿Usted cómo considera que las recientes instituciones que se han creado para la procuración de la defensa de los derechos de los contribuyentes han entrado en una relación armónica con el sistema de fiscalidad, específicamente con las autoridades, y de qué manera el Tribunal Fiscal pudiera contribuir de mejor manera a la clarificación de estos derechos y sobre todo a digamos, nivelar las relaciones entre los contribuyentes y la autoridad fiscal? Muchas gracias, senador. Suplicamos la respuesta, licenciada, hasta por 3 minutos. Sí, yo considero que en el caso del tribunal se respetan los derechos de los contribuyentes en el plano de defender los derechos humanos. Ahora que bueno, tenemos las reformas, hay que estar atentos a advertir cualquier violación que se presente, y en el ejercicio de la impartición de justicia debemos estar precisamente atentos y muy alertas a advertir cualquier violación que se presente, seguir el juicio con toda la reglamentación que tiene, y creo que el juicio de nulidad es un juicio que tiene tantas herramientas para que camine, incluso de una manera muy precisa, muy organizada, en que realmente el particular presenta su demanda y el juicio podríamos decir que camina solo, porque siguiendo los pasos del procedimiento, entonces vemos ahí que se cuidan todas las etapas procesales hasta llegar a la sentencia, donde realmente se tiene que hacer el análisis cuidadoso de los asuntos y resolver con apego a derecho. Eso es lo que le puedo comentar. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, licenciada. Le suplicaría al senador, al maestro Manuel Cavazos Lerma, pudiese hacer uso de la voz para hacer sus planteamientos hasta por un espacio de 2 minutos. Muchas gracias, felicidades por estar aquí con nosotros y por su experiencia de más de 20 años en el área de la justicia fiscal. Gracias. Porque el objetivo es la justicia fiscal, es decir, el equilibrio entre defender los derechos del contribuyente, pero también defender al Estado mexicano. Y es ahí donde quiero hacerle una pregunta: ¿hasta qué grado el respeto irrestricto a la ley fiscal genera justicia fiscal? Porque hay un fenómeno que se conoce como evasión fiscal. Se respeta irrestrictamente la ley, pero sin embargo aprovechan los hoyos de la ley imperfecta para generar beneficios personales o empresariales. En estos 20 años, ¿qué tanta comunicación ha habido con la autoridad de la Secretaría de Hacienda para que a través del legislativo, en su ley de ingresos o miscelánea fiscal, contribuyan a deshacer o desaparecer o evitar estos hoyos o evasiones fiscales? Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Tiene usted hasta 3 minutos para dar respuesta, licenciada. Sí, muchas gracias. En este ejercicio de impartición de justicia debemos de atender desde luego la imparcialidad. Entonces no podemos guiar o dirigir la balanza hacia ninguna de las partes, porque precisamente la justicia debe de ser pronta,
e imparcial. Y dependiendo lo que nos demuestren las partes precisamente en este procedimiento, es conforme a lo que nosotros vamos a determinar, a resolver lo que las partes nos hayan acreditado y con base en las pruebas que se tengan. Ya en el momento de dictar la sentencia, analizamos el caso y cuidamos la aplicación de los preceptos correspondientes para que se cumpla precisamente este trabajo y se logre ese equilibrio que hay para lograr precisamente esa impartición de justicia que debe de ser con base en que sea pronta, en que sea completa y en que sea imparcial. Y en cuanto a comunicación con autoridades, pues bueno, realmente lo que nos atañe es analizar los expedientes, las pruebas, y comunicación en realidad pues no tenemos con autoridades, a menos que, bueno, presenten alegatos, que tenemos también los alegatos de oída, donde van las partes a hablar con los magistrados, a hacer sus comentarios, y nosotros resolvemos con base en lo que esté esencialmente en el expediente. Es lo que yo puedo comentar. Muchas gracias. Le agradecemos las respuestas a la licenciada María Victoria Lazo Castillo, señora magistrada. Con esta última respuesta finaliza su comparecencia. Agradecemos su tiempo, su disposición, que se sienta bienvenida y ya estarán estas comisiones en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y mucho gusto en conocerlos. El gusto es nuestro, Gracias. magistrada. Muy buenas tardes. Le pedimos a la ciudadana Mariana Moredú Gilabert nos haga favor de acompañar, y le pediría al presidente de la Comisión de Justicia pudiese dar lectura a su currículum. Bienvenida. Sí, señor presidente, la maestra Mariana Moredú Gilbert es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, se ha desempeñado como secretaria de estudio y cuenta en la ponencia de la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero, secretaria de estudio y cuenta en la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales. Actualmente se desempeña como magistrada representante del Gobierno Federal en la 7ª Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es autora de las obras El Orden Jurídico Municipal, publicada en el Foro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y Las Mujeres y el Municipio. Bienvenida, maestra Moredú. Bienvenida, maestra Moredú, le damos la más cordial bienvenida y le suplicamos que por espacio de 5 minutos pudiese usted hacer la realización de su presentación. Claro que sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras senadoras y señores senadores. Primeramente quiero agradecer la oportunidad de comparecer ante ustedes para cumplir con los términos del acuerdo relativo a la selección de magistrados a salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Para tal efecto procederé a hacer una breve semblanza de mi trayectoria profesional y laboral. Inicié mis estudios de la licenciatura en Derecho en el ITAM en el año de 1987 y obtuve mi título profesional en con la tesis Incidentes de inejecución respecto del Poder Ejecutivo en 1992. Con posterioridad a ello, he asistido a diversos diplomados y cursos que me gustaría resaltar. De 1992 a 1993 concluí los cursos de especialización judicial del Instituto de la Judicatura Federal. En el año de 1994 a 1995 cursé el diplomado en Juicio de Amparo en la Universidad Iberoamericana. De 2003 a 2004 finalicé el diplomado en Impuestos en el ITAM. En el año de 2006 asistí al primer curso de actualización que impartió la Suprema Corte relativo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación me becó para asistir al diplomado en materia de género y derechos humanos impartido por la Universidad Pompeu Fabra en la ciudad de Barcelona, España. A la fecha he concluido mis asignaturas para obtener el grado de doctor en Derecho por la UNAM y actualmente me encuentro elaborando la tesis relativa a la equidad de género en la interpretación jurisdiccional. Por otra parte, y en lo que se refiere a mi labor docente, he impartido clases de Derecho Público en el ITAM a alumnos que cursan las carreras de Administración y Economía, y he sido maestra titular del curso de Derecho Procesal Constitucional en esa misma institución. Actualmente coordino el seminario intitulado El Nuevo Juicio de Amparo.
En el ámbito laboral inicié mis actividades en el año de 1990, mientras realizaba mis estudios en el ITAM, en un despacho de abogados y contadores dedicado a la materia fiscal. Al año siguiente, esto es, en 1991, y en virtud de mi inclinación hacia el servicio público, fui invitada a trabajar en el Poder Judicial de la Federación, en el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, donde durante 4 años ocupé diversas posiciones hasta llegar a ser secretaria proyectista y primer secretaria. En este órgano de impartición de justicia tuve la oportunidad de analizar y proyectar las correspondientes sentencias relativas a temas fiscales y administrativos, así como conocer a profundidad el tema de la suspensión. En 1994 fui invitada a trabajar como secretaria proyectista en el primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, donde profundicé mis conocimientos en materia fiscal y administrativa, pero ahora también desde el punto de vista del órgano revisor, analizando amparos directos, amparos en revisión y revisiones administrativas y fiscales durante un año. Con el inicio de la novena época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1995, tuve la oportunidad de ingresar a trabajar como secretaria de Estudio y Cuenta de Ponencia por 15 años en la primera sala y 1 más en la segunda sala. En estos 16 años, mi función primordial era proyectar múltiples resoluciones en las diferentes materias, destacadamente en las materias fiscal y administrativa. En este punto, resulta importante hacer la aclaración de que por el cúmulo de asuntos que en materia administrativa y fiscal ingresan a la Suprema Corte, el Pleno determinó que la competencia para conocer de estos asuntos sería compartida por las 2 salas, de tal manera que la gran parte de mi trabajo versaba sobre esos temas. Por último, a partir de agosto de 2010 fui nombrada magistrada representante del Gobierno Federal en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde he podido aplicar los conocimientos que tenía en materia laboral y administrativa y he aprendido a tomar decisiones ya desde el punto de vista del juzgador, sopesando todas las consecuencias que mis resoluciones produjeran. Aquí tuve la oportunidad de aprovechar mi experiencia en el Poder Judicial de la Federación para implementar medidas que eficientaran el desahogo de los asuntos, así como participar en los comités de equidad de género y de introducción del juicio de amparo. Finalmente, debo decir que nunca en mis 23 años de vida profesional he sido objeto de algún procedimiento administrativo o judicial. Después de esta breve semblanza de mi trayectoria profesional, quisiera concluir esta presentación subrayando que mi formación académica y mi ejercicio profesional han estado encaminados al derecho fiscal y administrativo desde un punto de vista primordialmente jurisdiccional. Ello me lleva a asumir que cuento con la capacidad y herramientas necesarias para desempeñarme en el honroso cargo de magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Señoras senadoras y señores senadores, con esto concluye mi presentación, esperando haber cumplido con los requerimientos que sirvieron a hacernos a los comparecientes en el acuerdo que hoy se desahoga. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestra, una presentación particularmente completa. Bienvenida. Tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos para hacer el planteamiento de sus preguntas la senadora Arelis Gómez. Bienvenida al Senado de la República y muchas felicidades por estar compareciendo el día de hoy aquí. Muy bien. Ahora bien, analizando toda su trayectoria, donde siempre ha estado en el ámbito de la procuración e impartición de justicia y su experiencia académica, sobre todo teniendo ya alguna experiencia como magistrada del Tribunal de Justicia antes señalado, me gustaría saber cuál consideraría que debe de ser el rol del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cual, dependiendo de los resultados del día de hoy, usted pensaría incorporarse en la construcción de un Estado democrático de derecho, atendiendo a todas las recomendaciones desde la reforma constitucional de junio de 2011 en relación con los derechos humanos. Gracias por su participación, senadora Gómez. Le suplicaría a la maestra Molidú pudiese por espacio de 3 minutos o hasta 3 minutos dar respuesta. Claro que sí, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que el papel del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es cumplir estrictamente con lo que los legisladores han establecido en la normatividad existente, es decir, en la Constitución, en las leyes federales, ahora también en los tratados internacionales en relación a los derechos humanos,
y su función es precisamente hacer respetar y que se respete la garantía que establece, o derecho humano que establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que es una obligación para los ciudadanos pagar impuestos de forma proporcional y equitativa, así como el Estado tiene derecho a percibir estos ingresos, de tal manera que el tribunal tiene que hacer, y esa sería uno de mis objetivos, aplicar la ley para que estos derechos se respetaran, para que el Estado recibiera lo que le corresponde conforme a la disposición constitucional, hacer que el Estado de Derecho funcionara precisamente como un Estado democrático, que es a través de ustedes como legisladores que nos dan una normatividad, y que a nosotros como autoridades que en momentos determinados tenemos que ir aplicando estas normas, tenemos que establecer cuál es el límite de actuación de las autoridades responsables y a su vez establecer cuáles son las obligaciones de los ciudadanos. Creo que eso es la importancia del tribunal en el Estado democrático mexicano, señora senadora. Agradecemos su respuesta, maestra. Le pediríamos a la senadora Ninfa Salinas pudiera hacer uso de la voz. Bienvenida, senadora. Muy buenas tardes. 2 minutos. Pues yo quisiera hacerle una pregunta muy concreta. Después de las importantes reformas constitucionales de 2008 y 2011 en materia de derechos humanos, ¿cuál consideraría debiera ser el papel del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la protección de estos derechos fundamentales? Claro que sí, perdón. No, adelante, maestra. Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el artículo primero hoy nos establece la obligación tanto a las autoridades responsables, a todas las autoridades responsables como a todos los juzgadores, la obligación del respeto y hacer cumplir todos los derechos humanos que estén previstos en los tratados internacionales y en la Constitución. Creo que hoy en día el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene que involucrarse con este contenido constitucional, con esta obligación que tenemos, precisamente de hacer cumplir los derechos humanos, sí interpretar la ley a cabalidad, sí interpretar los asuntos, pero siempre tomando en cuenta estos nuevos principios que nos establece la Constitución, que es nuestra máxima norma, que es ex oficio, pro persona, y siempre viendo que no se afecten los derechos de los particulares. Entiendo que evidentemente cuando estamos hablando de un tribunal en el que el tema que se está tratando es en relación a los ingresos del Estado, a los impuestos, a veces es muy difícil pensar, bueno, y si estamos hablando de derechos humanos, yo creo que estamos hablando de derechos humanos porque precisamente eso es lo que nos establece la Constitución y los tratados internacionales que debemos respetar tanto como juzgadores como autoridades responsables. Creo que hoy la función es que todos vayamos interiorizando la importancia de los derechos humanos, no solo como autoridades administrativas, sino como autoridades jurisdiccionales, y con base en ello tratar de ir perfeccionando nuestra función, delimitando las actuaciones de todos, de tal forma que nuestro Estado de Derecho vaya funcionando de forma más justa para todos. Muchas gracias. Gracias por la respuesta, maestra Muridú. Le pediría a la senadora Dolores Padierna pudiera hacer uso de la voz para presentarnos sus planteamientos hasta por 2 minutos. Bienvenida, licenciada. Yo le quiero preguntar ¿cuál es el promedio de juicios de amparo en materia fiscal que se promueven actualmente en el tribunal y qué tipo de contribuyente es el que más juicios de este tipo promueve? De los juicios de amparo que se promueven, ¿qué porcentaje aproximado se dictamina en favor del Estado y cuántos o qué porcentaje aproximado en favor de los contribuyentes? Por su respuesta, gracias. Gracias por la pregunta. Senadora, tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos la maestra Muridú para dar respuesta. Muchas gracias. No tengo el dato exacto o la cifra exacta del porcentaje. Sé que el número de amparos es alto, sin embargo también que el número de confirmaciones de las resoluciones del Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa es muy alto. Esto significa que el tribunal está haciendo bien su función, o por lo menos a la vista del Poder Judicial, que es el vigilante último
de este respeto a los derechos humanos. Creo yo que el tribunal ha ido cada día más con la normatividad que ustedes nos han dado, ha ido pudiendo aplicar correctamente a los casos concretos, tanto a particulares como a las empresas o al Estado, estableciendo los equilibrios que creo que deben existir. Es decir, debe de haber, seguramente tenemos contribuyentes que no cumplen y seguramente, como es muy seguro, también la administración a veces se excede en sus atribuciones y a lo mejor cobra cosas que no debe cobrar o que no le corresponden. Creo precisamente que esa es la función primordial del tribunal, independientemente del número de juicios de amparo que se promuevan, porque esto es un derecho de los ciudadanos que tienen y los pueden ejercer, lo pueden y lo deben ejercer además si así está establecido en la ley y en la Constitución. Sin embargo, creo que lo importante aquí es más el hecho de cuánto se le confirma al tribunal, cuánto realmente, cuál es la certeza de las resoluciones del Tribunal Fiscal, y creo, no recuerdo la cifra exacta, pero sí tengo el dato en la mente de que la confirmación de asuntos en amparo era prácticamente a lo mejor el 70-80% de asuntos que se confirmaban, señor senador. Gracias por la respuesta, maestra Moredú. Le pediría al senador Roberto Gil Schwartz pudiera hacer su pregunta. Gracias, señor presidente. Bienvenida, maestra Moredú. Creo que es compartida la idea de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha ido consolidando como un auténtico tribunal que ejerce función jurisdiccional con independencia de su atipicidad orgánica. En consecuencia, debiera ser una tendencia que sus integrantes, sus titulares, tuviesen experiencia en el ámbito jurisdiccional y no solamente administrativo, y veo que en su trayectoria está acreditada pues un desempeño, una experiencia en el ámbito jurisdiccional. Porque en buena medida lo que realiza el Tribunal Fiscal es pacificar relaciones entre sujetos, entre el Estado y los particulares, a partir de ponderación de bienes y derechos, y eso es en buena medida lo que habitualmente se realiza en la Corte, y esa es la experiencia con la que usted cuenta. Pero también es cierto que el Tribunal Fiscal es un tribunal de estricta legalidad, por lo menos así se califica, se caracteriza habitualmente. Pero resulta que, como decía la senadora Ninfa Salinas, la reforma en materia de derechos humanos ha ampliado los parámetros de control en el ejercicio de la función jurisdiccional para todos los tribunales, y ya no únicamente se deben ajustar a la ley, sino que se convierten en órganos especialmente vinculados a la Constitución, de manera tal incluso que se pueden apartar de la propia ley para aplicar de manera directa la Constitución, y también los tratados internacionales como consecuencia del artículo 1 de la Constitución reformada. Mi pregunta es, dada esta nueva realidad, donde la textura de los parámetros de control de la función jurisdiccional se ha ampliado, y ya no solamente juega la ley, sino juegan también los tratados y la Constitución, ¿usted cómo resolvería, si tiene una solución de principio o bien algún otro criterio, cómo resolvería una aparente contradicción entre lo contenido en la Constitución, los tratados internacionales y la ley? ¿Cómo cree usted que juegan o interactúan normas que en principio tienen distinta jerarquía, pero que al mismo tiempo se están convirtiendo en una dinámica permanente a propósito de la resolución de los casos que se les presentan a los tribunales? Por su atención y su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, senador Gil. Tiene el uso de la voz, maestro, para darle respuesta al senador. Muchísimas gracias. Bueno, para llegar al tema de la inaplicación, primero como juzgador tenemos que hacer una especie de análisis previo. Cuando nosotros confrontamos una norma y nos damos cuenta que la norma es contraria, ya sea a la Constitución o a los tratados internacionales, lo primero que tenemos que hacer, según la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia en este sentido, es que tenemos que hacer una interpretación amplia de conformidad con el resto del ordenamiento jurídico, para ver si de esa forma podemos salvar el escollo que estamos viendo en este sentido. El segundo paso, ya que no podemos salvar este tema, es una interpretación estricta. Esta interpretación estricta la vamos a hacer viendo que haya otras alternativas, y vamos a tener que optar, obviamente, por el principio pro persona y tratar de darle lugar prioritario a los derechos humanos, ya sea que estén en tratado internacional o en la Constitución.
Pero si a pesar de estas dos formas de interpretación, ya sea la amplia y ya sea la estricta, nos damos cuenta que no hay posibilidad de actuar en protección de la persona como nos lo indica la propia Constitución, tenemos que recurrir al tema de la inaplicación. La inaplicación tiene una característica. Nosotros no vamos a decir que la norma es inconstitucional. Nosotros simplemente vamos a decir, esta norma, como va en contra de nuestro orden jurídico, no la voy a aplicar porque entonces perjudico al particular. Sin embargo, para tomar esta decisión, creo que es muy importante que primero sopesemos todas las condiciones que se dan, todas las circunstancias que se dan, analicemos la constitucionalidad. Es muy curioso porque es un tema, la inaplicación es un tema de legalidad, pero a fin de cuentas redunda en un tema de constitucionalidad. Entonces tenemos que hacer un estudio muy profundo de decir por qué no estamos aplicando esa norma y por qué, diciéndolo, tenemos que decir la norma es inaplicable porque va en contra de nuestra Constitución. ¿Cómo lo haría yo en un caso concreto? Creo que si la Constitución hoy me está ordenando que tengo que ver por los derechos de las personas, por los derechos humanos de las personas y aplicarlos en prioridad de cualquier otra cosa, sí creo que tengo que hacer un estudio muy importante, muy profundo, muy motivado, perfectamente fundado, y si la conclusión es que desafortunadamente o afortunadamente tengo que no aplicar la norma, pues esa será la resolución que yo tome, siempre y cuando haya un sustento jurídico que así me lo permita, como lo hay, pero además una motivación perfectamente clara que sostenga mi argumentación. Ahorita nos dan a los jueces un arbitrio importantísimo, que es decir, todo lo que tenemos que decir respecto de una norma, ¿por qué no la estamos aplicando? Muchas gracias por su respuesta, maestra Mariana Moredú Gilabert. Con esta última concluye su comparecencia, una muy buena comparecencia. Le agradecemos mucho su tiempo y su disposición y en breve estará usted recibiendo noticias de estas comisiones. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Con permiso, bueno. Le suplicamos al ciudadano Luis Eduardo Naranjo Espinosa pudiera acompañarnos en la comparecencia de hoy y le pediría al señor presidente de la Comisión de Justicia pudiese introducirnos con el señor candidato. Señor presidente, el maestro Luis Eduardo Naranjo Espinosa es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Universidad Cornell Escuela de Derecho y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado como administrador central de análisis técnico fiscal del Servicio de Administración Tributaria, administrador central de procedimientos legales de fiscalización en el Servicio de Administración Tributaria y actualmente es administrador central de normatividad de Auditoría Fiscal Federal. Sea usted bienvenido, maestro Naranjo Espinosa. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene hasta 5 minutos para hacer su presentación. Adelante, señor maestro. Bien amable, perdón. Con su permiso, señor presidente, buenas tardes. Señoras senadoras, señores senadores, miembros de las honorables comisiones de Hacienda, de Crédito Público y de Justicia, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre mi candidatura como magistrado regional al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En primer lugar, les comentaré que soy mexicano por nacimiento, sin ninguna otra nacionalidad. Estoy casado, tengo 2 hijas, una de 2 y 4 años. Y, bueno, ya comentaron los antecedentes académicos. Efectivamente tengo la licenciatura en Derecho, una maestría en Cornell y realicé estudios de Derecho en la Universidad Panamericana, los cuales terminé en 2002. En el ámbito profesional he tenido diversas posiciones, como bien lo mencionaba el presidente, y en ellas he tenido como responsabilidad, entre otras, las de resolver consultas sobre la interpretación de las normas fiscales, regular los procedimientos de auditoría que llevan a cabo las administraciones locales y las entidades federativas en materia de impuestos internos y de comercio exterior. En estas posiciones he tenido la posibilidad de conocer la norma fiscal, considerar los criterios y jurisprudencia de los tribunales e inclusive al resolver reconsideraciones administrativas realizar una función cuasi jurisdiccional, como algunos tratadistas lo consideran, en virtud de que en esta se revisa la actuación de las administraciones locales al llevar a cabo las auditorías y en caso de que no se hayan apegado a las disposiciones fiscales es posible dejarlas sin efecto y en su caso modificarlas.
En cuanto al tribunal, les comentaría que desde sus inicios ha tenido una gran evolución, pues de haber comenzado como un tribunal de mera anulación, solamente conociendo de la materia fiscal y dependiendo de hecho del Ejecutivo, ha evolucionado y ha podido aumentar su competencia considerablemente, y hoy en día además prácticamente es un tribunal de plena jurisdicción. Esto evidentemente pues ha sido un reto importante para el tribunal y ha tratado de eficientar sus procesos de tal manera que se creó el juicio en línea y el juicio sumario, y con ellos, particularmente en el caso del juicio en línea, se ha logrado reducir los tiempos para desahogar el procedimiento contencioso administrativo en prácticamente 90%. El objetivo es que en pocos años todos los procedimientos se desahoguen a través del juicio en línea. En cuanto al juicio sumario, que es un procedimiento que tiene plazos más cortos, como ustedes saben, se desahoga por un solo magistrado y ha tenido un gran éxito. De hecho, desde que comenzó a funcionar en 2011, prácticamente el 30% de todos los asuntos que se tramitan en el tribunal se llevan a cabo a través de esta vía, lo que significa que ha tenido mucho éxito y ha coadyuvado significativamente a reducir el inventario del tribunal. Todo esto ha permitido al tribunal irse adaptando a la modernización del país y se ha convertido en una institución de gran prestigio por su profesionalismo, imparcialidad y autonomía. Se ha erigido, de hecho, como una instancia eficiente y capaz para el control de la legalidad de los actos que realiza la autoridad. No obstante, evidentemente todavía existen retos, hay que seguir trabajando en la reducción del inventario y, por otro lado, derivado de la reforma constitucional que se llevó a cabo en 2011 al modificarse el artículo 1 de este ordenamiento, pues todas las autoridades, se establece que todas las autoridades deben de privilegiar la aplicación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales firmados por México conforme al artículo 133 sobre cualquier norma que se oponga a ellos. Todavía está por construirse la jurisprudencia sobre este tema. Ya la Corte ha resuelto algunos asuntos e inclusive el propio tribunal ya lo ha hecho. Sin embargo, se necesita construir la jurisprudencia para regular esta obligación. Sería lo que quisiera compartir con ustedes, señoras y señores senadores. Muchas gracias nuevamente por el tiempo. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias a usted, maestro Naranjo Espinosa, doctor Naranjo Espinosa. Y en este momento le pediría a la senadora Dolores Padierna pudiera distinguirnos con su participación hasta por 2 minutos. Bueno, usted sabe que no se podrán cobrar muchos recursos públicos para el erario, 365,000 millones de pesos, según nos informa la Auditoría Superior de la Federación. En su opinión, ¿cuáles son las causas que explican esta enorme pérdida de recursos para el erario? ¿Qué tipo de contribuyentes son los que en mayor medida abren litigios para no pagar impuestos? ¿Y cuáles serían las principales recomendaciones que usted daría para equilibrar, para que quien deba de pagar impuestos los pague y el Estado no siga perdiendo estas cantidades tan importantes para otras actividades? Muchas gracias, senadora, por la pregunta. Efectivamente hay una cantidad importante de recursos que no son recolectados. Entendería su pregunta en función de que las leyes impositivas permiten de alguna manera la interpretación o tienen esquemas específicos que permiten en lo pago de impuestos. Yo creo que si por ahí fuera la pregunta, yo lo que le comentaría sería que es necesario revisar los regímenes tributarios en cada uno de sus diferentes aspectos y definir cuáles beneficios que se constituyen ahora en las normas fiscales deberían de prevalecer y cuáles no. Los contribuyentes evidentemente tienen la posibilidad de litigar ante el fisco, en este caso, cualquier crédito que se les determine, y si el derecho les asiste
acudiendo a los tribunales, como es el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde precisamente debe prevalecer la noción de justicia. Si el derecho les asiste, pues debe resolverse favorablemente a ellos, o de lo contrario, si están aplicando indebidamente una norma fiscal, pues deberá resolverse también en ese sentido para que paguen la contribución correspondiente. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, muy bien, gracias. Muchas gracias, licenciado Naranjo Espinosa. Tiene el uso de la voz el senador Roberto Gil. Gracias, presidente. Bienvenido, doctor Naranjo. Muchas gracias. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cuál es su criterio en relación con la justiciabilidad en el ámbito de la jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre las omisiones de la Administración? Gracias, senador. Adelante, doctor, por favor. Perdone, con su permiso, muchas gracias, presidente. En el ejercicio de las facultades que tienen las autoridades, siempre deben regirse por la Constitución y, en ese sentido, respetar el principio de legalidad, el principio de garantía de audiencia y el principio de seguridad jurídica. Cualquier autoridad que lleve a cabo un acto y que no se apegue a la ley específicamente en sus términos, pues debe ser revisada esa actuación, y en este caso, en lo que corresponde al Tribunal Fiscal, a través de esta vía del juicio de nulidad es una de las opciones que se tienen, y siempre debe ser sujeto a un control de esta índole. Desde mi punto de vista, sería muy poco deseable que las actuaciones de las autoridades no pudieran ser revisadas, como es en este caso por el tribunal. Siempre debe haber alguna medida de control, y yo consideraría que en la función del tribunal se ha venido ayudando a la administración pública a perfeccionar sus actos de tal medida que cada vez se vayan apegando más a derecho, que es lo deseable, y en ese sentido que sean más justas las resoluciones de las autoridades de la administración pública. Muchas gracias por haber respondido a la pregunta. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tiene uso de la voz el senador Gerardo Sánchez, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Muchas gracias, licenciado Luis Eduardo Naranjo Espinosa, pues bienvenido a esta comparecencia. Quisiera preguntarle, el cuarto párrafo de la fracción segunda del artículo 107 constitucional excluye la posibilidad de que la declaratoria general de inconstitucionalidad impere sobre las normas en materia fiscal. ¿Cuál es su postura respecto al citado artículo? Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Yo le comentaría que esta disposición debe revisarse, analizarse en función justamente de la reforma constitucional que hubo recientemente. Es verdad, no puede en este caso haber una sentencia general de inconstitucionalidad sobre las normas fiscales, pero como mencionaba, hoy en día, a partir de la modificación del artículo 1 constitucional, toda autoridad, y sin duda los tribunales, deben, en el ejercicio de sus funciones, revisar que los actos que se hayan llevado a cabo hayan respetado los derechos humanos. Inclusive, ya se ha resuelto por la Corte, y también el tribunal mencionaba que ya tiene tesis en este sentido, que cuando se resuelve un asunto en particular y una disposición es contraria a los derechos humanos, como mencionaba, establecidos, reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales, los tribunales están obligados a no aplicarla. Entonces, evidentemente lo que usted señala es muy importante, pero los tribunales son y serán en el futuro cada vez más la instancia donde se va a revisar esta cuestión y se va a dejar de inaplicar preceptos inconstitucionales. Muchas gracias por la pregunta. Con esta respuesta finaliza su comparecencia. Le agradecemos al doctor Luis Eduardo Naranjo Espinosa su presencia, su disposición, y pronto tendrá usted noticias de estas comisiones. Muchas gracias, bienvenido, hasta luego. Muchísimas gracias, con permiso. Le pediríamos a la ciudadana Rosalba Berta Romero Núñez
nos hiciera favor de distinguir con su presencia y le suplicaría al senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia, nos pudiese introducir con su currículum. Como señor presidente, la doctora Rosalba Berta Romero Núñez es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de Nicolás Hidalgo, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Derecho Fiscal por la misma universidad. Se ha desempeñado como magistrada de la Sala Regional, secretaria de Estudio y Cuentas, secretaria de Acuerdos. Actualmente se desempeña como magistrada presidente de la Sala Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad del Estado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora. Tiene usted el uso de la voz hasta por 5 minutos para hacer su presentación. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Buenos días. Es un gusto para mí acudir ante ustedes como legisladores y manifestar que la idoneidad de la candidatura, pues yo la dejaría la calificación a ustedes, y lo único que me limitaré es a señalar mi trayectoria laboral y principalmente dentro del tribunal. Yo soy egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Prácticamente mi carrera laboral la he desempeñado en el tribunal. Estuve un tiempo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero tengo 23 años en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. En el tribunal ingresé como secretaria de acuerdos en una sala regional. Posteriormente estuve como secretaria de acuerdos en la sala superior y tengo 2 periodos como magistrada de una sala regional y actualmente estoy en una sala especializada en órganos reguladores de la actividad del Estado. Para mí es un privilegio el tener esta trayectoria dentro de una institución en donde me he formado tanto laboralmente como académicamente. Es una institución que nos permite como mujeres un desarrollo tanto personal como profesional. Para mí es un orgullo y una gran satisfacción desempeñar el cargo de magistrada. He tenido ese gran privilegio por 12 años y mi intención siempre ha sido el cumplir de una manera honorable y siempre expedir la justicia en forma pronta y expedita. Siempre me ha abocado y me ha preocupado el que se resuelvan los asuntos en una forma expedita y en lo personal he tratado en las ponencias en las que yo he estado, de abatir los rezagos, de llevar una buena administración y de que se imparta la justicia dentro de los términos legales, de desahogar los acuerdos, de dictar las sentencias en los términos que nos marcan las leyes. A veces por los cúmulos de trabajo es difícil cumplir con esta tarea, pero he tratado de organizarme y a la fecha tengo una ponencia que tiene los primeros lugares de productividad. Para mí sería un privilegio poder continuar, que ustedes me dieran la anuencia para poder continuar laborando en el tribunal, desempeñando mi función, sobre todo ahora que me encuentro en una sala especializada en la que hemos logrado una verdadera colegiación y hemos logrado hacer una sala modelo en la que está integrada por personal profesional y que hemos tratado de que haya una impartición de justicia pronta. Nos hemos abocado a capacitarnos, a capacitar al personal. La sala está integrada en su mayoría por personal profesional, lo que da una seguridad en la impartición de nuestros fallos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, bienvenida. En este momento estaríamos desahogando la participación de los señores senadores y sería la senadora Dolores Padierna quien estaría presentando su pregunta hasta por 2 minutos. Tiene usted uso de la voz. Bienvenida, licenciada Romero Núñez. El promedio de resolución de juicios que emite el Tribunal Federal de Justicia a veces excede 1 año, a veces llegan hasta ser de 2 años. Usted está hablando mucho de la eficiencia. A mí me interesaría mucho saber de qué manera se puede incrementar el índice de eficiencia para que los juicios no sean tan prolongados, no más allá de 180 días según son las recomendaciones, porque los juicios prolongados además pues afectan
sobre todo a los pequeños contribuyentes. Y le preguntaría cuál es su plan para acelerar los periodos de resolución de estas controversias. Muchas gracias. A usted. Gracias a usted, senadora. Le suplicaría a la doctora Romero pudiera hacer uso de la voz hasta por 2 minutos para dar respuesta. Gracias. Bueno, el tribunal se ha abocado desde hace varios años a lograr ser un tribunal más eficiente y el que no se dilate en la impartición de justicia, que es uno de nuestros objetivos. En lo personal, considero que la especialización ha dado muy buenos resultados. Y yo puedo hablar en la experiencia personal en mi sala, que es una sala especializada. Estamos logrando tener un juicio totalmente instruido en la vía ordinaria en 8 meses. Y los juicios sumarios máximo en 3 meses. Hemos logrado dictar los acuerdos de trámite dentro de los términos que nos marca la ley, que es de 3 días. No tenemos ningún rezago de expedientes que tengan más allá de los términos legales para emitir la sentencia. Prácticamente los juicios que se integran para dictar sentencia los estamos dictando en el mismo mes o en el mes siguiente en que se integran. Tenemos una gran confiabilidad en nuestras sentencias, no solamente es el emitir los juicios, el dictar las resoluciones en los términos, sino el hacerlo con calidad. Contamos con personal profesional en todas las áreas, desde el archivo, actuarías, tenemos oficiales jurisdiccionales, ya no tenemos secretarias, las únicas secretarias son las particulares, pero todo el personal de la sala es profesional. Eso nos ha dado un gran avance, ha logrado que no tengamos ningún rezago y que además nuestros fallos estén dictados con calidad. Tenemos aproximadamente un 5% de cumplimientos de ejecutorias nada más del total de las sentencias que se emitieron en 2012. Yo considero que al haberse ampliado las competencias al tribunal, al haberse ampliado su competencia, es muy difícil conocer de todas las materias. Entonces, la especialización nos ha dado muy buen resultado en esta sala. Esa sería mi propuesta. Gracias por la respuesta, doctora. Le pediría al senador Héctor Larios pudiese hacer uso de la voz hasta por 2 minutos para hacer sus preguntas. Gracias, presidente. Doctora, bienvenida. Bueno, usted está como magistrada presidenta de la sala especializada en resoluciones de órganos reguladores, y si hay algún tema que ha estado en debate ahorita en estos días sí. Yo quisiera, más que pedirle opiniones, para darnos información en torno a la actividad de esta sala. Me imagino que fundamentalmente a esta sala acuden los regulados a impugnar las decisiones de los reguladores. Sí. En teoría, los reguladores vigilan el bien de la generalidad de los consumidores, en el caso de COFECO, de los consumidores y de la audiencia, en el caso de COFETEL, o de los consumidores de aparatos de comunicación electrónica, etcétera, y acuden para impugnar en su beneficio la justicia, para oponerse a una decisión del regulador que está hecha en teoría en beneficio de los consumidores. ¿Cuál es el nivel vamos, lo primero, los regulados optan por acudir al Tribunal Fiscal o preferentemente optan por el amparo indirecto? Ese es un tema importante, porque hoy en la propuesta de reforma constitucional que aprobó la Cámara de Diputados se le restringe exclusivamente el acudir al amparo indirecto, y hasta donde entiendo es el recurso más común que utilizan, pero quisiera saber la información que usted tiene. Y segundo, ¿qué tantas suspensiones en los procedimientos se emplean? El Tribunal Fiscal Administrativo tiene la posibilidad de suspender en tanto no resuelva el fondo. ¿Y qué tantas suspensiones se dan y cuál es el tiempo de esas suspensiones que se den en los casos que ustedes tratan? Gracias, senador. Le suplicaría a la doctora Romero Núñez pudiera dar respuesta
a este planteamiento hasta por 3 minutos. Sí, creo que ahora que ha estado tan de moda y bueno, que es el tema de las telecomunicaciones, una de las materias más importantes que nosotros conocemos en nuestra sala es precisamente del tema de sanciones, problemas sobre interconexión. No sé en el amparo el número de juicios que haya, desconozco ese dato, pero le podría decir que aproximadamente un 5% de las materias que llevamos en la sala son de telecomunicaciones. Yo estimo que hay una confianza en el tribunal. La sala inició funciones el 1 de diciembre de 2011. Recibimos expedientes de juicios a nivel nacional. De esos expedientes que recibimos, que fueron aproximadamente 1,100, el 5% eran telecomunicaciones. De esos juicios, a noviembre de 2012 logramos abatir casi se podría decir un 70%. Eso habla de la eficiencia de la sala. Y en materia de telecomunicaciones hemos resuelto la gran mayoría, y los que no se han resuelto es porque tienen amparos pendientes y que no podemos cerrar las instrucciones, pero los que tenemos ya desahogadas pruebas, que son juicios largos, porque llevan periciales en materias técnicas de telecomunicaciones. Yo veo que hay una confianza y bueno, como parte de esta sala hemos tratado de capacitarnos en materia de telecomunicaciones, hemos tomado cursos, hemos estado informándonos sobre el tema. Yo, en mi opinión personal, considero que debería de dejarse esta materia y que nosotros deberíamos de seguir viendo la parte de la legalidad. Creo que es un buen filtro. Si vemos la experiencia que nos ha dado en otras materias, se podría hablar que el tribunal casi tiene una fase terminal. Son muy pocos los asuntos que se nos revocan a través del amparo. Yo creo que hay una experiencia y que los litigantes tienen una confianza sobre este tema. En materia de suspensiones, le podría decir que lo que más se nos pide es en materia de multas, y las concedemos siempre y cuando haya una garantía. En materia de telecomunicaciones siempre se antepone el interés social y el interés de la sociedad, que no puede estar por encima de los intereses de los particulares, y sobre este tema ya existen jurisprudencias de que no se debe de conceder. Entonces, en materia de telecomunicaciones no se conceden las suspensiones, y únicamente respecto a las multas. Sí tenemos un gran número de solicitudes de suspensiones, y el término aproximado de dictarse sería un mes. Muchas gracias, doctora magistrada, por su respuesta. Le suplicaría al senador Cavazos Lerma pudiera hacer uso de la voz para presentar su pregunta. Rosalba, bienvenida. A usted le interesa mucho la justicia pronta y expedita, y es doctora en Derecho Fiscal. Y en el medio fiscal hay una carrera interminable entre las misceláneas y el ingenio de los contadores o de los ingenieros fiscales. Y nos encontramos muchos casos en que se apegan estrictamente a la ley, pero el resultado es injusto, inequitativo, ayuda más al que menos tiene, al que tiene capacidad para pagar contadores o ingenieros fiscales que permitan aprovechar los resquicios de la ley, que también se llaman hoyos fiscales. Ante esta situación, uno, ¿qué propondría usted? Y dos, ¿cómo vería la simplificación de la ley? Porque esta complejidad a la que convoca este duelo año con año, pues hace que aumente la ineficacia,
la ineficiencia, la inequidad, y también provoca estos fenómenos de elusión y de evasión fiscal. Y una pregunta relacionada: ¿cuántos casos de personas físicas o morales tienen en el tribunal en el que usted trabaja o en las salas en las que ha trabajado? ¿Qué número o qué porcentaje de casos tiene que ver con este tema? Y vuelvo a la pregunta original: ¿qué propuestas tendría usted para la simplificación que redundaría en esta eficacia, eficiencia, equidad y justicia pronta y expedita? Gracias. Gracias, senador. Le suplico a la doctora Romero Núñez pudiese dar respuesta, por favor. Sí, bueno, en principio yo claro que estoy con que haya una simplificación de las leyes fiscales y una simplificación administrativa. Yo creo que lo que ha provocado un sinnúmero de juicios es precisamente esto, el que no haya una redacción clara y sencilla. Yo lo que propondría, y es parte de lo que estoy viendo en esta legislatura, que se está cuidando mucho la creación de las leyes, el que se creen las leyes al vapor, el que no haya una redacción que sea clara para cualquier ciudadano, porque a veces resulta con que algunos artículos, algunas leyes, nosotros que somos especialistas, que somos abogados, nos cuesta trabajo entender cuál es el verdadero sentido de una ley. Pues con mayor razón a los ciudadanos que no tienen estudios. Entonces, para mí lo principal es una redacción clara, congruente, con técnica legislativa. Eso evitaría muchos conflictos, porque muchos de los conflictos nosotros vemos en el tribunal vienen por imprecisiones en las normas, por utilizar términos ambiguos, por no hacer aclaraciones de cada uno de los supuestos, y eso es lo que está provocando un sinnúmero de juicios. Yo creo que el abatir también tantos juicios, tenemos que irnos al origen, y el origen sería el que haya leyes claras. Yo creo que es algo fundamental, y yo veo de esta legislatura algo muy bueno, que están tomando en cuenta las opiniones de especialistas, las opiniones de las autoridades. O sea, no solamente se están quedando en las propuestas de leyes y lo que los asesores digan, sino están escuchando a quienes realmente manejan los temas. Eso es algo muy bueno, porque son quienes vivimos la ley y los que podemos aportar innovaciones y los que podemos decir cuáles son los problemas que detectamos en la vida diaria. No sé si con eso quede satisfecho. ¿Cuántos casos tenemos? ¿A cuántos casos tenemos? Evasión y elusión. Son muy pocos. Bueno, actualmente en la sala donde estoy no vemos esos temas, pero en la sala donde yo estaba, le podría decir que al año veríamos, pues, evasión, a lo mejor 1 o 2 casos, son mínimos. Le puedo decir que en materia que nosotros la clasificamos como hacendaria o del SAT, la mayoría de los juicios que tenemos son por multas, por infracciones administrativas, pero los menos son por cuestiones de fondo de evasión fiscal, de auditorías fiscales. Son los menos asuntos que hay, realmente son pocos los que tenemos. Le agradecemos la respuesta a esta pregunta y a las anteriores a la doctora, a la señora magistrada Rosalba Berta Romero Núñez. Con esta respuesta concluye su comparecencia. Agradecemos su tiempo, su disposición, y estaremos en comunicación con usted en breve. Muchas gracias, muy buenas tardes. Al mismo tiempo le pediría a la ciudadana Mayra del Socorro Villafuerte Cuello pudiera distinguirnos con su presencia, y le suplicaría, como lo hemos venido haciendo, al señor presidente de la Comisión de Justicia, al senador Gil, pudiera introducirnos con su currículum. Como señor presidente, la magistrada Mayra del Socorro Villafuerte Coello es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha sido actuaria judicial en el 10º Juzgado de Distrito en materia penal en el Distrito Federal, secretaria del Tribunal en el 2º Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito, secretaria técnica en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente se desempeña como secretaria de Tribunal en el 7º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Bienvenida, licenciada del Socorro Villafuerte Cuello. Tiene el uso de la voz la licenciada Villafuerte Cuello hasta por 5 minutos para hacer su presentación a las senadoras y senadores de estas Comisiones Unidas. Muchas gracias. Con su venia, señores presidentes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, señoras y señores senadores, buenas tardes. Tener la posibilidad de presentarme ante las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia de la tribuna más alta del país constituye un gran honor en mi carrera profesional. Aprecio su cortesía. Agradezco al titular del Ejecutivo Federal la distinción que me ha conferido al considerar que soy una profesional capaz de acceder a una magistratura del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, siempre y cuando ustedes tengan a bien dictaminar favorablemente para que el Pleno de esta Cámara de Senadores pueda contar con los elementos suficientes para aprobarlo. Señoras y señores senadores, con la certeza de que está a su disposición la información relativa sobre el desempeño profesional que he tenido, tanto en los órganos jurisdiccionales en los que he estado adscrita, como en la docencia, aprovecho este espacio para hacer patente y corroborar mi compromiso que tengo con la impartición de justicia, en caso de ser favorecida con su aprobación para alcanzar uno de los más grandes anhelos de mi vida, ser magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Mi misión como juzgadora será en todo momento procurar la seguridad jurídica que demandan las pretensiones de las partes, velar porque se cumplan los principios establecidos en nuestra Constitución con un objetivo fundamental: resolver en forma imparcial, completa y oportuna, puesto que la justicia administrativa es hoy por hoy un tema prioritario en el derecho del poder público y social. Juzgar con conciencia, en mi opinión, implica sin duda tener como principios rectores la independencia, el profesionalismo, la objetividad e imparcialidad, pero además sensibilidad, prudencia, congruencia y, por supuesto, como mujer, con perspectiva de género. Con esta visión he actuado a lo largo de mi vida profesional, principios que son y serán mi convicción, tarea y compromiso para coadyuvar en el fortalecimiento de la justicia administrativa en nuestro país. Servir a la justicia desde el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa será, de obtener su beneplácito, un gran reto en mi vida profesional, puesto que con el conocimiento pleno de lo que este alto encargo significa, estoy consciente de la responsabilidad que implica interpretar y aplicar los diferentes ordenamientos legales y convertirlos en realidades fácticas. Al final, esta es la exigencia de la sociedad que debemos cumplir. Estamos de frente a un nuevo esquema constitucional, marcado con el rediseño del artículo primero, que debe en todo momento guiar las decisiones de las autoridades, incluidos por supuesto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esto es, que en las sentencias permee la potenciación de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como el principio pro persona. A partir de dichos principios, el nuevo modelo derivado de los artículos 1 y 133 da lugar al ejercicio de control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad por parte de todos los juzgadores del país, que el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha llevado a cabo desde principios del año pasado.
con la emisión de criterios que materializan objetivamente la tendencia en la impartición de la justicia trazada en nuestra Constitución. Por tanto, de tener dictamen favorable para formar parte de este órgano jurisdiccional, mi compromiso es colaborar con la consolidación del nuevo orden constitucional, aspecto que estimo de capital importancia para la justicia mexicana, para la sociedad y para la vida de nuestro país. Les reitero mi agradecimiento por la oportunidad que se me brinda. Gracias. Gracias a usted, licenciada Villafuerte, por su presentación. Le pediría, en el ánimo de desahogar la participación de los senadores, a la senadora Dolores Padilla pudiese expresar sus preguntas hasta por 2 minutos. Bienvenida, licenciada Villafuerte Coello. Yo quiero hacerle una pregunta que me ha dado vueltas el último tiempo. El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa está, como todas las instituciones del Estado, pues para impartir justicia a la ciudadanía, en este caso a los contribuyentes. Pero también existe la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. ¿Se traslapan las funciones? ¿Usted qué piensa? ¿Se complementan? ¿Hay relación entre ambas, entre esa Procuraduría y el Tribunal? Por su respuesta, gracias. Muchas gracias, con su venia, Gracias, señores presidentes. Adelante. Señora senadora, muchas gracias por su pregunta. Creo que las funciones de ambas dependencias son distintas. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene como objeto y visión el de impartir justicia. Si bien es en el ámbito administrativo, porque juzga los actos de las autoridades fundamentalmente administrativas, no solo hacendarias en el ámbito fiscal, la Procuraduría se encarga de defender al contribuyente en los excesos que pueda incurrir la autoridad fiscal. Entonces creo que son dos dependencias completamente diferentes que no tienen entre sí que se traslapen, porque una no juzga, una no está en el ámbito jurisdiccional y la otra sí. Espero haber dado respuesta. Bueno, es mi opinión. Muchas gracias, licenciada Villafuerte. Le pedimos al senador Héctor Larios pudiese hacer el uso de la voz para presentar sus preguntas. Gracias, presidente. Bienvenida, licenciada. Bueno, reiterar la última parte de la pregunta de la senadora Dolores Padierna, si hay interacción, si hay comunicación entre la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que efectivamente tiene el propósito de defender al contribuyente, y el Tribunal Fiscal y Administrativo. Que yo creo que es una información interesante saber si existe relación. Y bueno, ahorita nos hemos centrado mucho en los temas fiscales, en varias de las preguntas. Poco a poco el tribunal ve más asuntos, mayor proporción de asuntos que no son fiscales, que son de otra índole administrativa. A mí me interesa preguntarle si ha conocido algún asunto ambiental, y qué proporción de asuntos ambientales ahorita, que fundamentalmente son temas de legalidad, está viendo el tribunal. Muchas gracias, señor. Creo que si son, como dije hace rato, son dos órganos diferentes. Puede haber alguna interrelación, pero en mi opinión no. O sea, sinceramente creo que la Procuraduría tiene como función específica coadyuvar, ayudar a los contribuyentes, pero puede ser su defensor, porque es defensor de los contribuyentes frente al tribunal. Esa es la relación que puedan tener entre ellos, pero por eso comenté que no había un traslapo de actividades. Ahora, en efecto, los asuntos en el Tribunal Fiscal han aumentado, son muchísimos. Yo me he percatado desde el ámbito donde hasta ahorita presto mis servicios, que es un tribunal administrativo, que pues no solo los ambientales, creo que la mayoría son
asuntos de impuestos, Hacienda, visitas domiciliarias. Los asuntos del ISSSTE son impresionantes, aunque muy poquitos los ambientales. Todavía no ha habido muchos asuntos en este aspecto que yo haya podido ver. Creo haber visto uno a lo largo de estos 2 últimos años. Gracias por su respuesta, licenciada Villafuerte. Le pediría a la senadora Blanca Alcalá pudiera hacer lo propio por espacio de 2 minutos. Gracias, señor presidente. Sin duda, primero reconocer la trayectoria de la maestra Villafuerte, que nos ha señalado en los documentos que nos llegaron y en su amplia exposición. Yo quisiera preguntarle 2 cosas. Primero, toda vez que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa ha venido incrementando sus actividades, ¿cuáles serían desde su óptica algunas de las medidas que podrían tomarse para agilizar, para que efectivamente pudiéramos tener pues una mayor eficacia y eficiencia en el desahogo de los temas que ustedes van realizando, toda vez que se han venido incrementando de manera importante? Y segundo, con frecuencia también en la literatura se señala que uno de los graves problemas estructurales cuando hablamos de materia hacendaria están relacionados con la ilusión y la evasión fiscal. Varios de mis compañeros han hecho referencia a lo largo de esta mañana con otros compañeros al respecto. ¿Cuáles son sus opiniones o qué medidas son las que se podrían tomar para que evidentemente pudiéramos pues ir resolviendo esta situación en los temas que ustedes desahogan de manera cotidiana? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora. Atiende uso la voz, la licenciada Villafuerte. Con su venia, señor presidente. Bueno, el Tribunal Fiscal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un órgano que ha venido creciendo, que ha evolucionado, que en la actualidad tiene muchas más salas, ha tenido la necesidad de crear salas especializadas. Creo que ese podría ser uno de los aspectos que podría darle mayor agilidad en el despacho de los asuntos. Las salas especializadas pues se concentran en un solo tipo de asuntos. Creo que eso puede ser más ágil. Tal vez la solución no es crear más salas, bueno, se necesitan, sí, darle más personal, pero creo también que es eficientar el trabajo, hacerlo que se acorten los términos, que por ejemplo los actuarios tardan mucho en notificar. Esto creo que se puede lograr ahora con los juicios en línea. El juicio en línea va a ser un contrapeso en el tribunal, ahora va a ser también en el Poder Judicial Federal, pero el tribunal ya lo viene estructurando, ya hay una sala especializada en esta área. Entonces tal vez darle a las otras áreas también, va a llegar el momento que los juicios en línea van a ser el cómo, ¿no? El cómo van a resolverse muchos asuntos. Puede ser que por ahí cursos de capacitación a los trabajadores para que sean más eficientes en el servicio que desempeñan. Pues por ahí. La elusión y la evasión fiscal. Bueno, pues es un tema que si lo pudiera resolver, creo, nuestro país, estaríamos en mi opinión, en otra posición. Creo que nuestro país sinceramente necesita reformas estructurales en esta materia que nos permitan captar más impuestos, más recursos. Eso beneficiaría a la sociedad y hacer también un poco más ágil los sistemas que tenemos para hacer el pago de nuestras contribuciones, y eso evitaría la evasión fiscal. Muchas gracias por esta respuesta y por las respuestas anteriores. Licenciada Mayra del Socorro Villafuerte Cuello, con esta respuesta concluye su comparecencia. Agradecemos mucho su presencia, su tiempo, y pronto tendrá usted noticias de estas comisiones. Muchas gracias. Con permiso, buenas tardes. Le comento a las senadoras y a los senadores que con esta última compareciente se agota la lista de los candidatos a magistrados regionales propuestos por el señor Presidente de la República. En acuerdo con el senador Roberto Gil Suárez,
ponemos en este momento, llegamos a la conclusión en este momento de declarar un receso y en sesión permanente para poder posteriormente simplemente conocer el dictamen, analizarlo, discutirlo y en su caso votarlo, por lo que estaremos en este momento en sesión permanente hasta la próxima convocatoria. Muchas gracias por la presencia de las senadoras y a los senadores y estamos en comunicación en breve.